Los amigos de mi papá me conocían como churrasco con papas fritas. Cada vez que mi padre me llevaba de viaje me decían, hola, churrasco con papas fritas, me decían. Y yo era un niño de que había empezado a viajar con mi padre desde los 5 años, y hasta los 8 años que viajábamos juntos, mi padre me sacaba. Él constantemente viajaba porque era director de NEC, de toda una zona, y él constantemente tenía que recorrer las zonas viendo los colegios, entrevistándose con directores, entrevistándose con profesores. Él me llevaba, hacíamos viajes hacia Jaén, hacíamos viajes hacia Chiclayo, y hacíamos estos recorridos siempre, y ahí nos encontrábamos en los diferentes lugares. Y a mí ya me conocían, pero no me llamaban por mi nombre, me llamaban churrasco con papas fritas. La razón era porque donde yo entraba, restaurante que entraba y comíamos con mi padre comía su menú y me decía, ¿y tú? Churrasco con papas fritas. Y me trataba de persuadir y me trataba de que yo comiese otro plato, y yo no comía ningún plato más que no sea churrasco con papas fritas. ¿Sabe? Es así de estrecha mi vida. Soy una persona a la que no está muy abierto a veces a tantos cambios, y soy muy tradicional. Mi esposa cree que soy una persona muy estrecha, muy tradicional, que a veces no es muy amplio en concebir una vida distinta. Soy persona de hábito y no ha cambiado mucho mi gusto. Sigue gustándome las papas fritas, sigue gustándome la carne, solo que ahora yo como lomo saltado. Y ahí están las dos cosas, los dos elementos juntos. Yo entro a un restaurante, vamos ahí con mi esposa ese día, nos vamos a dar un gusto, y yo no tengo que ver la carta. Yo entro y yo ya sé lo que voy a pedir desde que estoy entrando al restaurante. Es más, yo sé lo que voy a pedir antes de salir al restaurante, y nos sentamos y mi esposa me dice, pero cómete otra cosa. No, un lomo saltado. Pero mira, hay otras cosas que puedes probar. Me habla de un montón de cosas que ella sí empieza a experimentar. Yo digo, no, lomo saltado. Y eso es lo que como, y eso es cada vez que salimos. Soy un poco aburrido en cuanto a la comida, porque luego cuando conversamos podemos ampliar nuestra intimidad de muchas maneras. Pero esta es una gran verdad. No tengo muchas opciones en cuanto a mi comida. No tengo muchas opciones en cuanto a lo que yo debo barajar, de lo que es lo que voy a comer, qué es lo que me voy a servir, etcétera, etcétera. Pero la vida, este mundo nos da muchas opciones. Usted va a ver un sinnúmero de opciones. Hay opciones sexuales, hay opciones en cuanto a la televisión. Si a ti te gusta ver deportes, tienes un canal completo para ver deportes. Si te gustan los reality, tienes un canal completo para ver realities. Si te gustan las novelas, tienes un canal que se llama TV y Novelas, y hay varios canales más. Si tú te gusta ver las aventuras, si te gusta ver de los animales, ahí ya está diferentes canales en cuanto a construcción, en cuanto a compras, en cuanto a autos. Hay diferentes cosas que usted puede elegir. Hay aplicaciones dentro de lo que es la tecnología moderna, que está en tu celular, que pueden estar en tu teléfono o que pueden estar en tu computadora, y estas aplicaciones tienen que ver con todo tipo de opciones. Tienes una aplicación con una opción para el tráfico, tienes una aplicación para un taxi, tienes opciones distintas en cuanto a el clima y muchas opciones. El mundo se ha diversificado. Dicen los sociólogos que el mundo se ha fragmentado, y de esta manera fragmentado también a la sociedad, y se crean nuevas tribus, nuevos gustos, diferentes segmentos dentro de una amplia comunidad de seres humanos. Pero esta es una gran realidad que vivimos, y esto muchas veces nos trae dudas, o esto muchas veces nos apertura a posibilidades, o esto muchas veces crea confusión en nuestras vidas. Pero algo que no es una opción y que Dios nos enseña a través de las Escrituras es la santidad. La santidad no es una opción. Usted puede hablar de muchas cosas como opciones, pero la santidad que Dios nos llama a vivir, la santidad en la manera como Dios nos llama a caminar, no tiene que ver con una opción. La santidad no es una opción. Dios dijo, así como yo soy santo, sean ustedes santos también en toda vuestra manera de vivir. No hay opciones. No puedo volverme hoy día, podría llegar a actuar como un carnal, pero no es una opción que yo sea un carnal. Si Cristo ya me ha sacado de la vida de incrédulo, si Cristo ha rescatado mi vida de incrédulo, y yo me estoy enfrentando a situaciones que hacen salir mi carne, a veces puedo fracasar, pero tengo que pedir perdón. No puedo resentirme, no puedo ir por la vida diciendo, muy bien, estoy en opción carnalidad, nadie me diga nada, muy bien, estoy en un piloto automático de la carne, así que de ahora en adelante yo voy a hacer lo que decida, voy a hacer lo que quiero, porque ¿sabes qué? La situación lo amerita, o la relación lo amerita, o esta persona me ha faltado de esta manera, lo amerita, y así voy a vivir. No es una opción. Como hijos amados debemos andar
tal como Él anduvo. Nos dejaron huellas para que nosotros siguiésemos esas huellas. Y Dios dice claramente que esta santidad es una opción, es un imperativo, es una orden. Sean santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Lastimosamente la palabra santo se malentiende. Lastimosamente la palabra santo a veces en la sociedad se malentiende o se entiende de muchas maneras. Algunas culturas nos hablan de la santidad como alguien que está relegado, alguien que está alejado. Por ejemplo, en algunas culturas como las orientales nos hablan del budismo, el budismo zen y las diferentes formas de budismo como parte de una santidad. A estas personas los llaman santos. Hay personas que están haciendo recorridos, monjes que hacen sus recorridos y enseñando en cuanto de la paz, en cuanto a la armonía, etcétera, etcétera, pero que la gente los llama santos. Hay otras personas como los hinduistas o los brahmanes que le llaman, o los ascetas, que también tienen este tipo de prácticas, que se alejan, que están encerrados en un mundo, que se internan en la selva, que no comen casi nada y se les llama santos. Si usted se acuerda de Juan el Bautista, era una persona que no comía cualquier cosa, solo comía langostas o grillos y comía miel silvestre y tomaba agua. No vivía en Jerusalén, estaba lejos, vivía en el desierto y ahí en el desierto se crió, y a esta persona era un asceta o una persona a la que no estaba tocando la sociedad. Pero Juan no era el Mesías. Él lo sabía claramente. Cuando la gente le pregunta, ¿eres tú el que había de venir o eres tú el Mesías? Él dice claramente, yo no lo soy. Yo no lo soy. Juan era un profeta, era un asceta, era un apartado. Y en muchos momentos de la historia humana usted habrá escuchado acerca de los santos. Hay santos que han estado en monasterios. Hay santos que, por ejemplo, si usted visita Arequipa, usted va a ver un convento de retiro, un convento donde las monjas han dedicado su vida a Cristo y no salen nunca más. Se comunican con su familia a través de una rendija. Su familia no le puede ver la cara y ellos finalmente se han excluido del mundo. Pero la gente a veces entiende de esta manera santidad. En el catolicismo se le entiende santidad de esta manera. Se les llama santos a personas que llevaron una vida, que caminaron una vida, que trataron de agradar en una vida y se les convierte en semidioses. Hace unas semanas atrás ya se está viendo la posibilidad de canonizar, de pasarla al nivel de semidios o de Dios a Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, y ya están en todos los papeleos para que ella pueda ser una santa, aunque esto es la manera como se le entiende muchas veces dentro de lo que es el catolicismo. Pero santo puede ser una persona tan ordinaria como usted y como yo. Una persona que puede llevar un peinado así, como puede también tener un peinado así. No hay ningún problema, son santos. El peinado no define su santidad. El peinado, la forma de vestirse no define la santidad de una persona. La santidad de una persona lo define lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. En el momento en que Cristo Jesús pagó por sus pecados, Cristo derramó su sangre por nuestros pecados, la Biblia dice que lo ha sacado de las tinieblas y lo ha puesto a su luz. Y esta es la palabra santo. La palabra santo significa apartado, sacado, cortado y puesto ahora para otro uso. En el Antiguo Testamento la palabra santo, kadosh, hablaba acerca de Dios. Y cuando Dios visitaba a su pueblo, como por ejemplo cuando se encontró con Moisés, le dijo, saca tus zapatos, saca tu calzado, porque la tierra donde tú estás pisando, tierra santa es. Era una tierra consagrada. Santidad se le podía llamar también, o santo se le podía también llamar a algunos animales. Algunos bueyes estaban separados para el sacrificio. Santo también se le podía llamar a una cuchara, se le podía llamar a un utensilio, a un tazón que era usado para los sacrificios en Cristo. Santo también se le podía sacar y se le podía denominar al levita. La gente del pueblo de Israel que habían nacido bajo la tribu de Leví y eran apartados para ellos ministrar al pueblo de Dios en la adoración. Y esta era la palabra santo. El único problema es que esta palabra empezó a deformarse. Y conforme se acerca a Cristo, conforme llegamos al Nuevo Testamento, la palabra tiene una connotación mucho más profunda. La palabra santo antes era solamente formas, pero en Cristo Jesús la palabra santo empieza a encontrar fondo. Por tanto, si en el Antiguo Testamento uno podía ir y celebrar y sacrificar, y ya está, podía seguir llevando mi vida como quisiera, en el Nuevo Testamento la palabra agios o santo también, o santificación, esta palabra, Dios le empieza a usar también para una forma ética de nuestro desenvolvimiento. No podemos estar separados de forma ética, no podemos tener una ética distinta en el trabajo, no podemos tener un desenvolvimiento distinto para los negocios. Ahora todo es uno.
Si en el Antiguo Testamento justamente llegaron a deformarse tantos en esta palabra, porque una de las cosas, por ejemplo, en los sacrificios de Israel, lo vemos en Malaquías, lo vemos en los profetas menores, la gente ya traía sus corderitos delante del Señor. El único problema es que estos corderitos estaban tuertos, estaban cojos, estaban magullados, y Dios dice, ¿así le vas a presentar esto a Dios? A ver, preséntale a tu jefe, preséntale a tu general, si tu general no te lo va a tirar en la cara. Pero la gente había terminado a acostumbrarse por las formas. Y he aquí que empieza a haber un quiebre también en la iglesia actual. Muchas veces pensamos que yendo a la iglesia es suficiente para nuestras vidas. Muchas veces pensamos que solamente haciendo ciertas prácticas, estudiando ciertas cosas y separando nuestras vidas de lo que es el Señor, distintas a lo que Dios pide, muchas veces ya es suficiente. Y esto nos hace convertir muchas veces en religiosos. Usted no puede ir por la vida diciendo soy un hijo de Dios y teniendo un tipo de conducta distinto. Por eso es que la santidad no es una opción. De que el santo puede equivocarse, de que el santo puede caer, de que el santo puede a veces hasta retroceder, cabe la posibilidad. La próxima semana vamos a usar unos gráficos que nos vamos a dar cuenta de cuán esto es una realidad. Pero el hecho de que usted es santo, nadie se lo va a quitar. Aunque a veces usted no se sienta santo, aunque a veces usted piense que la santidad no va con usted, usted es santo. Dios lo ha comprado, Dios ha pagado un precio y Dios lo ha puesto ahora para otro uso y lo ha puesto en otra posición. Antes tinieblas, ahora es luz. Santo significa cortar, separar y ponerlo para otro uso. Si antes usted servía a las tinieblas, dice la Biblia en Romanos, usted ahora tiene que poner sus miembros para servir a la justicia. Y he aquí es lo que nosotros queremos desarrollar a lo largo de estos próximos domingos. ¿Qué es ser santo? Santo finalmente son dos cosas: ser diferente, poseer un carácter distinto al que tú tenías. Esto se va desarrollando como un proceso, día a día, a fracaso, triunfo a triunfo, enseñanza a enseñanza, enseñanza aprendida, enseñanza fracasada, va formando usted un carácter y va asemejándose cada vez más al modelo que Cristo Jesús nos ha dejado. Es ser diferente, es poseer un carácter distinto. Por eso que Jesús decía en Marcos 1, versículo 22, se hablaba de él, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este hombre, Jesús, ahí en la tierra, caminando entre su pueblo, podía enseñar la palabra de Dios y la gente sabía que lo que él estaba enseñando tenía consistencia, porque a pesar de que estaba entre prostitutas, a pesar de que estaba entre publicanos, a pesar de que se estaba mezclando con toda esta gente, se notaba que había algo distinto en él, su carácter. Y he aquí que esta es una de las primeras formas en las que nosotros no podemos negociar nuestro carácter. Lo segundo que nosotros tenemos que ver, tiene que ver con nuestra vida separada, apartados. Y cuando hablamos de apartados, no significa que usted va a imitar los gráficos que vimos anteriormente. Los budistas, los hinduistas, las diferentes formas de prácticas buscando la santidad, hacen que las personas se aparten del mundo. Aún mismo dentro del cristianismo han llegado a existir momentos en que personas buscan su santidad. Si usted ha visto hace poco en la televisión, en Cuarto Poder, si no me equivoco, ha visto una comunidad en la selva, los menonitas, ¿sí? Y unos gringos ahí que tienen su propia comunidad y que le estaban pidiendo a Ollanta Humala que les den más terreno para que pudiesen ellos seguir expandiéndose. Cuando les entrevistaban a estos menonitas, estos gringuitos, le decían, ¿y qué pasaría si una chica se enamora con otro del pueblo que no es como usted? La votamos. ¿Y qué pasaría si este chico quiere? Se tiene que ir. Eso sí es una opción. Ellos tienen un concepto de lo que significa santo, pero no se mezclan. Y esto no es ser santo. El hecho que llevemos vidas apartadas significa apartadas del pecado. Dios no es su deseo que usted no se junte con los incrédulos. Júntese con los incrédulos. Vaya a las reuniones donde su familia está hablando tonterías a veces o está así. Y usted tiene que ser diferente. Por eso es que la Biblia nos dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, le dice Dios a Jeremías. El pueblo tiene que verte a ti de algo distinto, pero si tú entre ellos no eres el lunar, si tú entre ellos no eres el raro, eso sí tiene mucho que desear.
porque es aquí donde yo no le estoy mandando que se meta a una fiesta o no le estoy mandando que esté haciendo cosas, pero no puede aislarse de las personas a las que el Señor nos ha enviado a estar. No puede mirarlos o no puede decir que estos son pecaminosos, esta gente no tengo que hablar, tiene que estar entre ellos. Jesús no nos dijo que nos guardásemos del mundo, Jesús oró para que nos guardasen del maligno. En el mundo estamos, en el mundo vamos, en el mundo predicamos, en el mundo nos desenvolvemos, ahí trabaja, ahí trae el sustento para la familia, ahí enseña, ahí hace sus negocios, etcétera, etcétera. En el barrio la conocen, pero la palabra santo significa que usted está apartado y tiene una vida separada para el Señor. Estás apartado del pecado, pero no apartado de las personas. El mal entendido, como hemos visto a lo largo de los siglos, incluyendo Juan el Bautista, es que entendieron mal la palabra santo. No puedes estar apartado. ¿Qué hacía Jesús? ¿Se iba lejos? Solo en los momentos que quería descansar se iba a solas, o en los momentos que iba a entrar en oración con su Padre Celestial buscaba un lugar solo, pero no se apartaba de la gente, estaba entre la gente y entre la gente desenvolvía su visión de glorificar el nombre de su Padre. Y cuando no entendemos la palabra santo, muchas veces vamos a entrar en contradicciones y muchas veces vamos a terminar deformados o podemos terminar formando otro tipo de pensamiento que no va de acorde a lo que el Señor nos enseña. Pero hay un peligro más que interfiere en nuestra santidad. Hay un peligro que definitivamente nos trae problemas cada cierto tiempo, o cuando nos descuidamos o cuando no somos conscientes de este peligro. Este peligro lo encontramos aquí en Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 10. Me gustaría que usted pueda abrir sus Biblias ahí. Si usted no ha traído una Biblia, hemos estado pensando que usted puede haber pasado esto y le podemos prestar una Biblia. Solo usted tiene que levantar su mano y mis hermanos ujieres llegarán a usted con una Biblia. Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4, versículo 1. ¿Listo? La palabra del Señor dice así en Santiago 4:1, dice, y está a modo de dos preguntas. Una de las preguntas nos introduce al tema y la segunda pregunta da la respuesta a ese tema. Dice así, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La pregunta es muy clara. ¿De dónde vienen los diferentes tipos de conflictos? Y aquí usan dos palabras, guerras, para hablar de un conflicto amplio que puede llevar meses, semanas o hasta años, como un resentimiento, como una pelea con un familiar, como una ofensa que te hicieron, guerras, amplio. Y luego habla de pleitos. Esto está hablando de pequeñas escaramuzas. Si hablamos en el lenguaje militar del cual está puesto aquí, son pequeñas incursiones, son pequeñas escaramuzas que se dan. Y si lo llevamos al lenguaje práctico, es una diferencia que tienes el salir de la iglesia con tu esposo y que tu esposo dice, apúrate, ¿hasta qué hora vamos a llegar? Y tú ya, pues espera, ¿para qué tú te demoras en traer el carro? Entonces, esas son pequeñas escaramuzas, son pequeñas. Luego tú subes al carro y ya te olvidaste. Te olvidaste, ya se siguen hablando normal. Todas estas, ¿por qué se miran los matrimonios? Pero esta es una ilustración nomás. Entonces, ¿sabe? Estas son conflictos muy pequeños, con una discusión, como una respuesta áspera que puede tener tu hija, o que puedes tú tomar con un cobrador en la combi cuando tú bajas y te ha tratado mal. Son pequeñas escaramuzas, pequeños problemas, pequeños conflictos que se dan en la vida cotidiana, pero que también pueden darse en forma amplia. Aquí el escritor bíblico nos habla de dos formas: amplio, que habla de guerra, y escaramuzas pequeñas o pequeños problemas que habla de pleitos. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde surgen estos problemas? ¿De dónde surgen los conflictos cotidianos en tu vida? La segunda pregunta nos habla de la respuesta. Dice, no es de vuestras pasiones. Y ahí tiene que subrayar la palabra pasión si es que no le han prestado una Biblia. No es de vuestras pasiones que las cuales combaten, note la palabra combaten en vuestros miembros.
La respuesta es muy simple. Todos estos problemas, todas estas escaramuzas, todas estas diferencias, todas estas malas respuestas que podemos dar, toda esta ruptura de armonía en el hogar entre padre e hijos, hijos e hijos, etcétera, etcétera, tiene que ver con una palabra allí clave que se llama hedone, o pasión, o deseo, o concupiscencia. Está instalado en nosotros, se ha deformado, es neutral, no inclina ni hacia lo malo ni hacia lo bueno, es neutral, nos sirve para sobrevivir, nos sirve para negociar, nos sirve para hacer una buena compra, el deseo. Tú vas a la tienda y tú ves los dos aceites, tú deseas tener una buena comida, tú deseas que tu esposo cuando llegue del trabajo se coma todo el arroz con pollo, y tú no vas, aunque a veces elegimos por el precio, y tú no vas y compras el peor. Ahí hay aceite de carro y hay aceite crisol, digamos, ya está haciendo cherry ya. Pero tú no vas y compras aceite de carro, tú deseas y escoges lo mejor, es neutral. Es neutral. O como tú puedes ver algunas cosas, tienes algunas necesidades. Hedone parte de un deseo. Cuando el deseo está mal encaminado, está mal enfocado, crea conflictos. Cuando el deseo está enfocado en tu justicia, cuando el deseo está enfocado en tu valía, cuando el deseo está enfocado en que tú no sufras dolor, tú no tengas conflictos, tu nombre no sea pisoteado, tú y tú, tarde o temprano va a causar conflictos. Conflictos de diferentes maneras. Y vamos a ver los tres tipos de conflictos que causa cuando tú eres el centro de la vida, o tú eres el centro de las peticiones, o tú eres el centro de la familia, o tú eres el centro de la vida cristiana. Cuando tú eres el centro de la vida cristiana, Dios es para ti tu sirviente. Dios es para ti tu mago que tiene que cumplirte tus deseos. Y si no te los cumple, tú tienes problemas con Dios, o Dios tiene problemas contigo. Cuando tú eres el centro de tu familia, todos tienen que atenderte, todos tienen que velar. Tú no puedes estar triste, tú no puedes pasar ningún problema, porque carambas, tú eres el centro de la familia, y esto puede ocurrir a veces hasta con nuestros hijos. ¿Sabe? Sin darnos cuenta, a veces tenerlos como el centro de la familia, suplir todas sus necesidades, correr rápidamente cuando se ponen a llorar y atender todo lo que ellos están pasando, a la larga estamos formando personas que son egocéntricas, pero que nosotros lo estamos haciendo muchas veces por un bien. No queremos verlos sufrir. Pero este es otro tema. Nuestros deseos fueron dados por Dios, son lícitos, han sido instalados por Dios y han sido puestos por Dios. Pero cuando no tienen las restricciones necesarias, cuando no tienen los límites claros nuestros deseos, rápidamente podemos crear ciertos conflictos. Miren los conflictos que se causan. En el versículo 2 nos habla del primer conflicto, el conflicto con uno mismo. Note lo que dice el versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, note el esfuerzo, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si es que pides, versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué pides mal? Dice, para gastar en vuestros deleites. Cuando tú eres el centro, cuando lo que estás buscando te hace a ti como el merecedor de todo, tú empiezas a entrar en un conflicto. Y el primer conflicto eres tú mismo. Estás insatisfecho, estás resentido, no quieres pasar pruebas, no puedes aguantar a las personas, eres una persona que está peleando contigo mismo, no quieres tener esos tipos de pensamiento, no te quieres llegar al enojo, a la ira, reniegas por tus caídas, reniegas cuando tus deseos han sido satisfechos de manera ilícita, siendo lícitos, empiezas a entrar en problemas, en conflictos cuando tú eres el centro, porque empiezas a mirar en torno a lo que tú necesitas, a lo que tú quieres, y te olvidas realmente de por qué estamos acá. Y te olvidas de que nosotros no hemos sido hechos para ser adorados, sino el que ha sido hecho para ser adorado es Dios. Y cuando el hombre se pone en su lugar, empieza a entrar en conflicto. Y el primero es uno mismo. El segundo conflicto con el que usted va a causar tiene que ver acá en el versículo 1, el conflicto con los demás. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Note el plural, entre ustedes, dice Santiago. No es de vuestros miembros, dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. El segundo conflicto que nosotros vamos a causar cuando estamos allí en el centro de todas las cosas
es definitivamente con las personas que también tienen derechos, con nuestros hijos que también requieren tiempo, con nuestra esposa que desea un tiempo de calidad, con el trabajo que quiere que tú dejes de estar llegando tarde, pero tú necesitas descansar un poco más. Empiezas a entrar en conflicto con los que te rodean. No estoy hablando solamente de nuestros deseos con alcohol, con droga. Estas son cosas vulgares. No estoy hablando de que usted se va y le saca la vuelta a su mujer o se va con las prostitutas. Estamos hablando de nuestra vida cotidiana. Estamos hablando de cosas que a veces no parecen pecaminosas, que la Biblia le llama muchas veces pesos o cargas o hábitos que no han salido de allí y que muchas veces están direccionando nuestras vidas y están llevando a cabo conflictos en medio de nuestra existencia. ¿Qué hace esto? Entorpece nuestro desarrollo. Entorpece la santidad de la cual Dios nos ha llamado. Sed santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. No solo cuando vengas a la iglesia, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú te propones hacer, todo tiene que ser hecho de acuerdo a como Dios lo pide, apartado del pecado. El tercer conflicto que vemos aquí está en el versículo 4 y el versículo 5. Y este es un conflicto a escala mayor y esto ya es estar en problemas. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Note usted la palabra adulterio. Aquí le sacamos la vuelta a Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Note usted este tercer conflicto que la Biblia nos habla, y es un conflicto que ya estamos a las puertas de un problema. Es el momento en cuando empezamos a tener a Dios como nuestro enemigo, siendo nuestro Padre, siendo nuestro rescatador, siendo el que nos cuida, siendo el que nos suple, empezamos a tenerlo ya en contra nuestra. Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, estoy siendo negativo, algunos de ustedes ya tienen a Dios como su enemigo, porque no han entendido claramente que el deseo son cosas reales, son cosas honestas, son cosas que nacen de nuestro corazón, pero mal suplidas, atendidas de una manera ilícita, empiezan a despertar en nosotros un conflicto con Dios. El amor hacia el mundo, el amor hacia el sistema de este mundo, el amor hacia las prácticas que este mundo los endiosa, los pone como primarias, esto nos acerca más bien a un conflicto a escala mayor, conflicto con Dios. Y meterse con Dios definitivamente es estar entrando en problemas. Hermanos míos, la santidad no es una opción. Dios nos ha llamado a ser santos de la misma manera como Él es santo. Y Dios no nos ha llamado solo a atender un área de nuestras vidas. Dios nos ha dicho, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando Dios nos proclama santos, no es algo que nos cambia la cara. Por eso es que hay cristianos, pueden ser de diferentes formas, de diferentes maneras, y hay cristianos a veces a los que usted no llamaría cristianos por la manera en cómo se visten. Pero no es ni de cómo se visten, y este es un malentendido, que un cristiano tiene que estar bien encorbatado, bien afeitado, bien con su pelo bien formadito, peinado que no se tiene que despeinar, y ya es un cristiano a capa cabal. Eso no es. Ser cristiano no tiene mucho que ver con las formas, tiene que ver con el fondo. Y ser cristiano no tiene que ver con tu esfuerzo, tiene que ver con lo que Dios ha hecho en tu vida. Ser santo, y santo en toda vuestra manera de vivir, tiene que ver con dos maneras después de lo que Dios ha hecho en ti. Voy a llevar una vida apartada del pecado, pero a su vez también voy a ser consciente de los peligros que corren si mis deseos no son supervisados, no son cubiertos de la manera como Dios los está pidiendo. Hay chicas que desean una compañía, yo creo que sí. Hay esposas que desean hablar con su esposo, yo creo que sí. Y su esposo no conversa con ella. Su esposo está bien ocupado en su trabajo. Y por ahí llega un lobo rapaz. Por ahí llega un tiburón, como le dice. Y es el que sí le atiende. Y es el que sí le escucha los problemas. Y es el que sí sabe cómo sufre ella. Y ella, su deseo, se ve suplido en una persona que no es su esposo. Su corazón es ganado y luego entra en conflicto, no solo con ella, porque no se siente bien.
Si no, luego empieza a entrar en conflicto con el que le rodea y termina con Dios. Son nuestros deseos. Y esta es la verdad. La mujer que chantajea a su esposo con sus relaciones, que le niega intimidad y lo castiga de esta manera. El esposo dice, ¿por qué me tiene que hacer esto? ¿Por qué me lo debe hacer? Y por ahí siempre hay una mujer que no tiene límites, que ha nacido en Samaria y le dicen la mujer samaritana. No tiene problema si se puede meter con otro varón, que no es su varón, y no tiene problema si él está casado. Le gustan los casados. Es un reto para ella. Y empieza a suplir los deseos que él los tiene lícitamente, pero no los encuentra en su compañera. ¿Qué trae a continuación? Conflictos. Los niños que muchas veces tienen deseos. Los esposos, las esposas, los trabajadores tienen un deseo de poder llevar a sus hijos y ver la felicidad de sus hijos y de suplirle toda la necesidad. Y por ahí hay un excedente en la caja. Y por ahí hay cosas que están arrimadas hace tiempo y que nadie las toca. Y yo tengo el deseo y yo quiero ver que mis hijos estén sonriendo. Entonces agarro cosas que no son mías por un deseo lícito, lo llevo a lo ilícito y lo llevo. Y después cuando me pescan, tengo problemas serios. Los deseos son neutrales. La cuestión está usted hacia dónde los encamina. La cuestión está hacia dónde usted los va a guiar. Sobre qué parámetros va a permitir que estos deseos no pasen más allá de lo que Dios ha establecido. Entorpece nuestra santidad y no permite que nosotros podamos desarrollar una conciencia limpia delante de Dios y delante de las personas. Hermano mío, hay algunos pasos que yo le podría dar y tenemos algunos minutos todavía y algunos pasos para poder nosotros desarrollar nuestra santidad en medio de nuestras vidas. ¿De qué manera usted puede poner sus deseos en un límite claro? ¿De qué manera usted puede encaminar sus deseos? ¿De qué manera usted tarde o temprano puede neutralizar los ataques que el enemigo le va a dar? Hay algunas partes que la Biblia aquí nos habla y lo vamos a dar todavía. Dice en el versículo 7, el primer paso tiene que ver con el sometimiento a Dios. Sométete a Dios, dice el versículo 7, someteos pues a Dios. El versículo 10 también nos habla de lo mismo. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Note usted esta primera verdad. El someternos a Dios quiere decir que nosotros nos vamos a poner bajo su autoridad. Nuestros deseos van a estar supeditados a lo que Dios enseña como lo que es lícito, como lo que Él permite. Traspasar estos límites es meternos en problemas frente a los demás. Lo segundo tiene que ver con plantear una postura firme. Tiene que plantear una postura firme. ¿A qué me refiero? Ante lo que dice el versículo 7 en la segunda parte. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es una de las grandes cosas que muchas veces no estamos siendo muy conscientes. En el momento en que usted decide someterse a Dios, en el momento en que usted decide que el Dios va a ser el rey en su casa, es en ese momento también que empieza a entrar en conflictos, ya no con usted mismo, ya no con su prójimo, ya no con Dios, sino empieza a entrar en conflictos con el diablo. Esta es una gran verdad y esto todo cristiano tiene que tener en cuenta. En el momento en que tú decides humillarte ante Dios, empiezas a entrar en conflictos con el diablo. Una de las grandes ilustraciones de cómo entramos en conflictos y de qué es lo que empieza a suceder en nuestras vidas se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Éxodo. Ahí está Faraón, ahí está Moisés y ahí está el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento los tipos vienen de esta manera o las figuras vienen así. Faraón simboliza normalmente a Satanás, Moisés simboliza normalmente a Jesús. Y ahí viene Moisés y le dice a Faraón, dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y Faraón, que es Satanás, dice, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Esta gente está floja, porque dicen en su corazón, voy a ir a adorar a Jehová. Ya sé, dice, le dice a sus capataces, hay que cargarles más con el trabajo, hay que agobiarles la espalda, hay que azotarlos, quítenle la materia prima, hay que aumentarles el trabajo. Y de esta manera Faraón trata de neutralizar este sentir que empieza a tener el pueblo de Israel para salir a adorar a Dios. La figura es esta. Cada vez que tú te acerques más a Dios y trates de vivir para el Señor,
vas a entrar en más conflictos con el diablo. Así que tienes que tomar una postura firme, porque por ahí se va a aparecer la mujer de tus sueños. Por ahí se va a aparecer la oportunidad que tanto has esperado. Por ahí va a surgir el trabajo que te aleja de toda familia, que te aleja de toda oportunidad de tener con tu esposa. Por ahí van a empezar a surgir algunas cosas. Por ahí va a venir alguien que te va a atacar. Por ahí alguien que te va a hablar. Por ahí va a venir algún dardo que te va a hacer dudar. Tienes que tomar una postura firme. Tienes que saber que estás ya en conflicto, no contigo, no con tu prójimo, ni siquiera con Dios. En el momento que tú te sometes a Dios, entras en conflicto con el diablo. Y ahí empiezan los problemas. Faraón agobió la espalda del pueblo de Israel y les aumentó más el trabajo. Pero el pueblo igual salió y adoró al Señor. ¿Sabe? Esta es la idea. La idea es que cuando nosotros decidimos vivir de forma santa, nosotros tenemos primero que ponernos bajo lo que Él nos indica que es lo correcto. Y lo segundo es que tenemos que tomar una postura firme en cuanto a nuestro enemigo. Y estar alertas, porque nuestro enemigo anda rondando de forma constante, buscando a la oveja más descuidada para poder devorársela. El tercer paso que usted puede tomar nos enseña un poco acerca de la relación con Dios. Versículo 8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo cuarto, para ir mucho más rápido, tiene que ver con vigilar nuestro tipo de conducta. Dice el versículo 8: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Note estos dos consejos más. Usted no solamente se somete al Señor, sino a su vez toma una postura firme, pero a su vez tiene que vigilar su conducta. Pecadores, limpiad las manos, dice, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, que viene a traducir: y los que se mueren por cualquier cosa y los que se decaen anímicamente, vigilen bien la forma de cómo reaccionan. Hay gente que es muy sensible y hay gente que no es tan sensible. Está lista para la acción, pero no piensa muchas veces las consecuencias y se da a la acción por sus deseos y termina cometiendo errores. Cuidado la conducta, dice. Pero los que no están tirados a la acción y son más a la introspección, son sensibles, son emocionales, vigila cómo te sientes, porque muchas veces te haces la víctima y terminas en pos de que eres la víctima, terminas pasando los límites que tus deseos te están llevando a hacer. Dios habla de estos dos lugares, de tus acciones y de tus emociones. Es muy peligroso. Y esto me hubiera gustado desarrollar la próxima semana, pero tenemos otro tema. Y recuerde un poco en cuanto a ello. Necesitamos entender claramente que la santidad no es una opción. Si usted va a vivir como Dios nos ha llamado a hacer, no es una opción la santidad. Usted no entra a un restaurante y pide entre pollo frito, pollo a la brasa y la otra opción, pollo saltado o pollo con puré. No hay una opción así. En la vida cristiana, ser santos es la única opción que tenemos. Y ser santos es estar apartados del pecado y desarrollar un carácter distinto al que teníamos en el mundo. Que ellos se conviertan a ti, Dios le dijo a Jeremías, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este tiempo.